Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un espacio donde queremos celebrar a nuestros egresados y contarles a ustedes de sus trayectorias para que se inspiren a construir sus carreras. Hoy está con nosotros Carlos Ernesto Molina Monsalve, egresado también de la universidad, abogado litigante en materias laborales y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral. Bienvenido, Carlos Ernesto, mucho gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Sergio, encantado, el placer es mío y el honor. Quisiéramos empezar esta conversación preguntándote qué recuerdas de tus años de universidad, qué memorias se te vienen. Es una larga historia, pero voy a tratar de resumirla. Yo entré a esta universidad en una época de muchísima convulsión, en los años 70. Estaba fresca la revolución del 68 en Francia, que fue una revolución originada en las universidades en Inglaterra, en la Sorbona y en otras universidades, que luego se expandió a universidades latinoamericanas. Incluso esta universidad sufrió ciertas consecuencias. Ese fue un revolcón muy importante en el mundo, porque la juventud empezó a emanciparse de sus padres. La juventud empezó a no vestirse igual que los papás, a no gustar de la misma música de los papás y, en una palabra, a pensar distinto a los papás. Fue una revolución muy importante. En ese contexto yo llegué a la universidad. Recuerdo muchas cosas de esa época, y mis primeras lecturas, digamos, políticas, fueron en aquella época una mezcla de toda aquella efervescencia de Francia a fines de los años 60 y de la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. En aquella época leíamos mucho, discutíamos mucho, éramos jóvenes, digamos, muy políticos, nos interesaba la política en el mejor sentido del término. Conocí a algunos compañeros, no de esta universidad, sino de otras universidades, que incluso se enrolaron en las guerrillas que en aquella época comenzaban, las FARC, el ELN, el M-19, etc. Fue una época muy convulsa, muchas huelgas, muchos paros, hasta en la universidad. En esta universidad hubo un conato de huelga, fue declarada una huelga por los estudiantes, y las directivas corrieron a adelantar las vacaciones. Entonces nos mandaron de vacaciones y hasta llegó la huelga. Bueno, yo llegué al derecho, a la abogacía, por muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos fue como cierta frustración. Yo inicialmente quería ser médico. Bueno, y eso es una larga historia. Finalmente comencé a estudiar medicina en la Universidad de Antioquia, pero como acabo de narrar, hubo enormes convulsiones. Yo quería hacer mi carrera, y una noche, conversando con un gran amigo, Javier Tamayo Jaramillo, me dijo: Carlos, es que tú en tu vida lo que demuestras es que eres un abogado. Porque yo le dije que estaba un poco frustrado con esas complicaciones en la Universidad de Antioquia. Esa noche no dormí, y al día siguiente me levanté y me vine para la Facultad de Derecho. Hablé con el secretario, con Alberto Londoño González, que era de mi pueblo, de Envigado, y me dijo: miren, ya las inscripciones se cerraron, la única solución es que usted se consiga a alguien que haya
se haya logrado inscribir, pero que no se vaya a presentar a las pruebas de admisión. Y la vida me dio la coincidencia de que una gran amiga se había inscrito, pero se iba a casar y entonces no iba a presentarse a las pruebas de admisión de la Facultad de Derecho. Fui a hablar con ella, ella me dio una carta en donde renunciaba a su cupo, se la traje a Alberto y Alberto me admitió en las pruebas que presenté y en las que me fue muy bien. Y ya pasé a la facultad. Qué bueno. En ese entonces la facultad quedaba en el centro. En la playa con Córdoba. Claro, ¿cómo era el ambiente por esos días y qué profesores recuerdas? Pues eso era un ambiente. Eso eran unas casas viejas que las juntaron hicieron algunas reconstrucciones. Incluso creo que la Facultad de Derecho era una tesis de grado de arquitectos de la Bolivariana, de los primeros arquitectos de la Bolivariana. Ellos hicieron el diseño de lo que sería la Facultad de Derecho. Era una construcción muy sencilla, funcional. Entré a primer año de carrera, éramos como 90, con una característica, y es que por lo menos el 40% eran mujeres. Hasta esa época, o en épocas recientes a esa, las mujeres no entraban a las universidades a cursar carreras profesionales como hoy. Pero en Derecho sucedió una situación muy particular, y fue que una gran cantidad de mujeres empezaron a presentarse a cursar Derecho. Y efectivamente yo tuve muchas compañeras y amigas en la Facultad de Derecho. Éramos como 50 o 60% hombres y 40 o 45% mujeres. Yo venía de un colegio masculino y ellas, y la mayoría de mis compañeros también, y mis compañeras también venían de colegios femeninos. Entonces esa fue como la primera experiencia mixta que tuvimos, y fue pues, muy, muy interesante. Tuve grandes profesores, excelentes profesores en el terreno civil, Ignacio Moreno Peláez, Gabriel Arango, doctor Montoya Gil, que años después sería uno de los magistrados sacrificados en el Palacio de Justicia en 1985, fue mi profesor, una persona muy adusta, muy sobria, muy seria y muy buen profesor. Tuve a Jairo Escobar Padrón, también en Derecho Civil Obligaciones, excelente profesor. A Jesús Llano Ramírez, comercialista, que me inspiró durante la carrera porque yo quería ser comercialista. Sí. Sin embargo, hacia el final de la carrera, yo trabajaba en la emisora, en Radio Bolivariana, era el presentador de los programas de conciertos y otros programas. Aprendí muchísimo de música, trabajando en la universidad, en la facultad, en la emisora. Tengo grandes recuerdos de la emisora. Y por esos días vino a Medellín un gran laboralista hispano-argentino que se llamaba el doctor Cabanellas de Torres. Y yo tomé contacto con él, lo invité a una entrevista a la emisora y tuvimos muy buena relación. Él me concedió la entrevista,
el programa de la entrevista fue muy exitoso y yo a partir de ese momento cambié mi inclinación por el derecho comercial o el civil hacia el derecho laboral. Empecé a leer las obras del doctor Cabanellas, que son obras muy clásicas del derecho laboral, es uno de los grandes laboralistas del siglo XX, y ahí me enfilé por el derecho laboral. Qué interesante. Ciertamente hoy nosotros te vemos ya en tu edad de oro, después de haber pasado por la magistratura. Nos gustaría saber cuál fue ese recorrido, a grandes rasgos que tuviste en tu carrera. Saliste, fuiste a estudiar al exterior, tuviste algunos trabajos y luego ahí vamos haciendo otras preguntas. Perfecto. Yo creo que todo partió de una conversación que tuve con un profesor muy querido, muy apreciado y gran profesor acá en la facultad, que era el doctor Enrique Giraldo Zurbarán. El doctor Enrique había sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue nuestro profesor de ciencia política. Y una vez, ya terminando la carrera, estaba como en cuarto año, algo así, tomándonos un café en la cafetería, él me dijo: Carlos Ernesto, sea un jurista más que un abogado. Yo quedé un poco perplejo, porque para el común de los estudiantes de derecho, jurista y abogado es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Después descubrí que es distinto ser jurista a ser abogado, que uno como abogado debe aspirar a ser jurista, porque el abogado normalmente es alguien experto en normas, que litiga con esas normas y es más o menos exitoso o muy exitoso o poco exitoso. Pero el jurista es un abogado culto. Como decía el profesor argentino Carlos Cosio, el derecho es vida humana. Y como vida humana que es, el derecho tiene conexiones con muchos terrenos de la vida. Y en la medida que un abogado tenga conexión con esos terrenos, engrandece su profesión y su ejercicio y se vuelve jurista. Es decir, un jurista tiene que, en un Estado constitucional de derecho como el que tenemos, por ejemplo, un laboralista tiene que empaparse de lo constitucional, no quedarse en su disciplina laboral. Si quiere avanzar, tiene que adentrarse en el terreno de lo constitucional. Y el terreno de lo constitucional le exige trabajar no solamente con reglas, sino con principios. Y trabajar con principios no es simple. Trabajar con principios requiere filosofía, porque los principios constitucionales tienen una raíz filosófica importante y uno tiene que entender esa raíz filosófica para poder entender el principio, así es, para entender el alcance del principio. Y eso es distinto a entender una norma o una regla. Una regla pues tiene uno o varios sentidos, uno elegirá con cuál quiere trabajar, pero en cambio el principio es de textura abierta y requiere para establecer el alcance y el significado, la interpretación del principio, elementos filosóficos. Ahí quisiera interrumpirte y es algo para enriquecer eso que estás diciendo, y es que hablo mucho con los estudiantes en mis oportunidades de clase, es decirles, los temas más interesantes del derecho están
en las fronteras, en las intersecciones entre varias áreas. Así es. Y por eso es que cuando uno tiene esas fronteras, ahí es donde puede encontrar antinomias, o puede encontrar lagunas, y que lo que estás diciendo son los principios los que vienen y moldean la situación y ayudan a sacar adelante la solución del problema, porque al final también estamos para solucionar problemas o para evitarlos. Y es que, Alirio, nosotros estamos en una familia jurídica que se llama la familia romano-germánica. Así es. En nuestros sistemas jurídicos de regambre romano-germánicas, el énfasis está en las reglas de derecho. En el otro gran sistema, que es el common law, el énfasis está en los principios. Y un abogado del common law es un gran manejador, llamémoslo así, de principios. En esos países hay una educación filosófica desde la niñez, y por eso para ellos no les causa mayor inconveniente ni problema trabajar como abogados con principios. A nosotros se nos crea más dificultad, porque para nuestro medio la filosofía es como una costura, la filosofía es como una cosa de carreta, ignorando la importancia que tiene la filosofía, y sobre todo en un sistema jurídico donde se utilicen principios. Total. El abogado que vaya a utilizar principios tiene que tener formación filosófica. No estoy diciendo que tengan que hacer la carrera de filosofía, sino que tienen que empaparse de filosofía para poder encontrar el alcance de los principios. Entonces, para recapitular un poquito y partiendo de esa base, como que nos contaras, entonces tú saliste y te fuiste a litigar directamente, o saliste y fuiste a trabajar con una firma de abogados, y ahí ya luego seguiste tu práctica hasta llegar a la corte, como para que nos cuentes ese camino para llegar allá. Inicialmente tuve ejercicio litigioso durante un tiempo. Posteriormente me vinculé con el sector público, con lo que era el Instituto Colombiano de Recreación y Deporte, Coldeportes, que posteriormente se convirtió en el Ministerio del Deporte. Yo era el secretario general y como eso era una entidad pública, pues tenía mucho que ver como secretario general con toda la parte jurídica pública, particularmente contratación y régimen laboral del empleado público, etc. La verdad es que esa experiencia me mostró que no era mi camino, y se me dio la oportunidad de vincularme al sector privado, y comencé como gerente de recursos humanos de una gran organización, de la organización Corona, en una de sus empresas aquí en Antioquia. Ahí tuve contacto directo con la realidad laboral, y bueno, yo les comentaba que ya hace algún tiempo yo tenía ya una inclinación hacia ese terreno laboral, y ese fue, digamos, un laboratorio muy valioso para mí, porque ahí vi en vivo y en directo cómo son las relaciones laborales, no en la teoría, sino en la práctica. ¿Qué es administrar personal? ¿Qué es administrar todas las prestaciones y salarios? ¿Qué es entenderse con un sindicato? ¿Qué es negociar con un sindicato? Y eso fue una experiencia maravillosa que se prolongó durante muchos años, porque tiempo después la organización me trasladó, aunque me pidió mi consentimiento primero, a Bogotá a trabajar
con la sede central de la organización, ya coordinando todas las relaciones laborales de toda la organización Corona. Y eso, digamos, eso fue muy importante para ver ya el tema de las relaciones laborales a nivel corporativo y no solamente en una empresa particular. Sin embargo, después de varios años, uno llega el momento y uno tiene que aprender a encontrar ese momento, el momento en que uno tiene que cambiar. Yo empecé a pensar, yo no quiero pensionarme aquí. Yo soy abogado, soy laboralista y yo quisiera volver al ejercicio del derecho laboral, no corporativamente, que es valioso, sino ya en el terreno, ¿no? Sí, como dicen, dejando la piel. Dejando la piel. Y me retiré de Corona y volví a ejercer la asesoría, el derecho laboral, en la asesoría, en el litigio, en el arbitraje. Y llegó la oportunidad de la Corte Suprema de Justicia. La sala plena de la Corte me eligió para la sala laboral y ahí estuve varios años como magistrado, con una experiencia también maravillosa. Para mí ha sido la experiencia más importante de toda mi vida profesional, el haber sido juez en la Corte Suprema. Y que conectando ahí también tuviste una experiencia con el mundo constitucional, porque no solo se resuelve casación, sino que también se resuelven tutelas. Ya me imagino que tuviste unos debates interesantes, muy interesantes. Y quisiéramos saber de pronto de esas experiencias que tuviste allí, ¿cuál fue esa que más te marcó y que de pronto te puso en esas dicotomías de la vida? Bueno, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la sala laboral, yo me encontré con dos situaciones que fueron, primero, la sala tenía una gran orientación hacia digamos así, la aplicación de la ley y había, digamos, una relativamente tímida aplicación de la Constitución. Me cabe el honor de haber sido un poco impulsor dentro de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia de empezar a mirar la Constitución hacia las relaciones laborales y aplicar muchas veces directamente la Constitución, como debe ser, a los casos concretos. Y otro tema que me cabe haber sido impulsor fue la incorporación de la normativa internacional del trabajo a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Ya hoy en día mis compañeros, mis colegas actuales de la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral han seguido en esa línea y recurrentemente utilizan la normativa internacional que es ley en Colombia, pero que había sido olvidada, digamos así, por muchos años, a pesar de que la Constitución del 91 estableció que la normativa internacional del trabajo hace parte de la legislación interna. Claro, eso es lo que llamarían el bloque de constitucionalidad de las normas que vienen principalmente, porque aquí esto también lo vemos con estudiantes y otras personas, de la OIT y de los convenios laborales que se aprueban en la Organización Internacional del Trabajo. Qué maravilla. Tengo otra pregunta y es, bueno, en todo ese recorrido, hoy estás ya con toda esa experiencia, ¿qué te hubiera gustado haber sabido más joven, que en la carrera de Derecho no tuviste la oportunidad y tú hubieras dicho, esto hubiera sido muy valioso si me lo hubieran dicho en mis 20s, en mis 30s? Dos cosas, así de rompe. Una, lo que hablaba hace un momento, una mayor formación en el pregrado hacia los principios.
es muy importante eso, por todo lo que implica eso. Y segundo, ya en el tema laboral, en mi carrera yo he sido árbitro, y particularmente árbitro en el terreno laboral, el arbitraje laboral. El arbitraje laboral es fundamentalmente no en derecho, sino en equidad. Y eso, digamos, nos lo enseñaron teóricamente en la carrera, ¿no? En el Tribunal de Arbitramiento Laboral se falla, el tribunal falla en equidad. Pero cuando uno ya llega profesionalmente y está sentado en un tribunal de arbitramiento laboral y dice que tiene que fallar en equidad, entonces empiezan las preguntas. Porque uno, como abogado, tiene una formación en normas, claro, en reglas, procedimientos. Sí, pero en equidad no. La equidad es otra cosa distinta. Entonces, yo sí quisiera que en la Facultad de Derecho hubiera ejercicios de equidad. Y yo creo que eso es útil para cualquier abogado. Total. Pero particularmente para los laboralistas o para los que se inclinan hacia el derecho laboral, eso es de particular importancia. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte y es, hablaste de los arbitrajes y hubo uno muy sonado que fue el caso de Avianca, de los pilotos, que ahí participaste. Hay disciplinas complementarias que me imagino que has desarrollado y que son muy valiosas y sobre todo en laboral hablan de la negociación sindical, de la negociación del pacto colectivo, pero muchas veces uno se enfoca en saber la parte jurídica. ¿Cuáles de esas otras disciplinas han sido muy valiosas? Me imagino que aprender a negociar, cómo trabajar las concesiones, cuando estás sentado con un sindicato que lo pide todo, pero entonces toca empezar. Aparte de esa, ¿qué otras disciplinas complementarias al derecho te han servido en tu desempeño? A ver, esa que mencionas es muy importante. Que uno tiene que aprender a negociar desde joven. Y eso es una cosa que se aprende y hay cursos de negociación muy interesantes porque hay distintos estilos de negociación. Entonces uno cuando se sienta en una mesa de negociación con un sindicato pues tiene que estar muy acorde con la parte que está representando como cuál va a ser el estilo de negociación, ¿no? Cuál va a ser el estilo. Y eso es lo primero. Lo segundo, hay que planear la negociación. Hay que planear, hay que calcular los impactos de los distintos escenarios de la negociación, los impactos económicos para la empresa. Que eso involucra conocimiento de estados financieros, me imagino. Sí, hay que saber de qué es un EBITDA, qué es un balance, qué es un estado de pérdidas y ganancias, etc. Porque, y esto lo he escuchado de muchos empresarios, el problema con los abogados que asesoran en la mesa de negociación es que no entienden esos temas. Y alguno de estos empresarios me decía una vez, mire, doctor Molina, nosotros decidimos hace rato que en las negociaciones con nuestros sindicatos no tenemos abogados asesores. Y nos ha ido mejor así. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados juridificamos todo. Claro. Y el conflicto lo juridificamos. Claro. Y si uno no tiene conocimiento de esas otras facetas de la realidad laboral, por ejemplo, a las que me refería hace un rato, Sí. pues pierde el año. Claro. Porque entonces uno, como decía Maslow, el que no tiene de herramientas sino un martillo, tiende a ver todas las cosas como clavos. De acuerdo. Entonces, si uno no tiene esos otros conocimientos conexos, o de límite o de frontera,
uno se siente en una mesa de negociación como abogado y entonces juridifica el conflicto. Total. Y eso significa que muchas veces se enreda el conflicto por esa razón, por esa falta de panorama. Por eso es muy importante que el verdadero jurista sea un interdisciplinar, no solamente quedarse en la parte estrictamente. Agradeciendo tu tiempo y para ser respetuosos también con el espacio, quisiéramos ir terminando esta entrevista con dos preguntas. Uno, ¿qué herramientas recomiendas hoy a los jóvenes que están en formación para que construyan mejor su carrera? Algunos han recomendado leer literatura, pero en tu caso, ¿qué otras herramientas han sido muy útiles dentro de todo ese recorrido, tanto en la empresa como en la parte de la magistratura? Y por último, ¿qué consejo quieres darle hoy a toda la comunidad jurídica que te ve brillar desde tu edad de oro? Bueno, yo soy muy enemigo de dar recetas y de dar fórmulas ganadoras, porque eso, como decía Dilthey, la vida es una extraña mezcla de azar, carácter y destino. Esos tres elementos son la vida. Entonces, por eso yo no soy partidario de dar fórmulas magistrales para cómo ejercer el derecho, etc. Yo solamente tengo en cuenta, diría ahora una cosa: nunca deje de aprender. Uno nunca debe considerarse sobrado, nunca debe considerarse que es el non plus ultra y que yo no tengo nada más para aprender. Uno, y sobre todo en derecho, aprende todos los días. Es incesante eso. Y el abogado que se duerma le pasa como al camarón, se lo lleva a la corriente. Esa sería una cosa. Lo segundo, lo que decía hace unos momentos, sea culto, sea un abogado culto, es decir, tienda a ser un jurista, más que un abogado y un experto en normas jurídicas, sea un jurista. Eso le abre a uno el panorama, le abre oportunidades. Y una tercera cosa, actúe siempre con pasión por lo que hace, por pasión con el derecho. El profesional que se deje motivar por cosas externas a su objeto profesional pierde el año. Uno ve mucha gente persiguiendo ganar dinero y tener la oficina más grande, etc. Y ese es como su objetivo. Pero es que pierden el foco. Claro. Porque cuando uno se orienta hacia esas otras cosas, pierde el foco. Claro. No, enfóquese en ser un gran abogado, un gran jurista, y verá que todo lo demás va a llegar. Pero si usted se enfoca en que voy a conseguir plata, voy a tener el bufete más grande y con 80 y 100 y 120 abogados, pierde el año. Qué bonita recomendación esa de siempre entregarle la pasión y no perder el norte. Focalizarse en la carrera, en tu materia, en ser buen abogado. Yo a mis alumnos en los posgrados les pregunto: ¿ustedes por qué están haciendo este posgrado? ¿Lo están haciendo porque ganar un ascenso, que les den un cargo mejor pago, o por ganar más plata, o por qué lo están haciendo? Porque si lo están haciendo por esas cosas, están perdiendo el año. Usted tiene que hacer su especialización o su maestría o su carrera de pregrado por la materia misma que significa esa carrera o esa especialización, es decir, para ser mejor abogado. Maravilloso. Céntrese. Maravilloso. Agradecemos mucho tu tiempo, haber participado con nosotros. Espero que esta conversación los inspire
Muchas gracias por haber visto este capítulo de Bloque 12 Podcast. Hoy estuvimos con Carlos Ernesto Molina Monsalve, quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción María Luisa Londoño. Hasta una próxima oportunidad.